Sean todos bendecidos. Siempre será mi anhelo, mi clamor, que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Como han estado, Dios me los bendiga. Hoy estamos de fiesta, estamos comenzando una nueva serie. Una serie que impactará tu vida y créelo que es tan importante, porque este es una herramienta, un elemento que Dios nuestro Señor nos impartió para que nosotros usáramos en gran manera. Y nada menos que son sus armas espirituales, ¿verdad? Y usted dirá, ¿de dónde sale ese tema? Bueno, el domingo prediqué acerca de cómo ser más que vencedores. Y no hay como tener esa seguridad que el Señor vence nuestras batallas. Acompáñame, vamos a orar y pedirle a Dios que nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bendición. Padre mío, háblanos, te lo ruego. Señor amado, seas tú quien hable al corazón y dirija nuestros pasos. Y bendice a todo aquel que me esté escuchando y aquel que esté atravesando alguna situación difícil, de conflicto, de preocupación. Dale la luz, te lo ruego. En el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, entonces, hoy vamos a ver como un complemento. ¿Por qué tenemos que ser más que vencedores? Porque el Señor nos llamó a ser guerreros, a pelear, a creer por las convicciones que tenemos. Y tenemos que tener esa certeza, ¿verdad? Que si el Señor nos llama guerreros, Él pues nos va a dar las armas necesarias para entenderlo. ¿Dónde aparece este verso? Bueno, acompáñame en Romanos capítulo 13, verso 11 y 12. Dice así: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Mire, qué curioso, ¿verdad? Que hoy alguno el Señor le está hablando y le está diciendo, despierta, despierta tú que duermes. Es el tiempo de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Prácticamente es como una advertencia diciéndonos, van a haber momentos cuando vamos a tener pues victorias, un día donde la luz del Señor siempre la vamos a ver alrededor y qué lindo. Pero van a haber momentos cuando la noche llega, o sea, el tiempo de las tinieblas, el tiempo de, llamémosle, zozobra pueda estar llegando. Entonces dice, aunque tengamos zozobra, siempre hay esperanza del día. Pero ¿cómo podemos salir adelante? Dice, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos. Diga conmigo, me vestiré de las armas de la luz. No hay como tener esa paz, de tener esa seguridad que el Señor nos da los elementos para salir adelante. Es curioso porque la Escritura, desde los inicios, siempre habla de ejemplos de que el Señor les dice, guerreen, ganen esa batalla. Por ejemplo, cuando Él los saca de Egipto y les dice, vayan a tomar la tierra prometida, no era fácil. Prácticamente Él dice, la van a tener que conquistar. Y esto obliga a tener que hacer un esfuerzo, sacrificios. Mira que te mando que te esfuerces, le decía Josué, y seas valiente. Vemos batallas desde los inicios con Abraham, Lot cuando fue rescatado y posteriormente pues hasta cuando el pueblo de Israel con los reyes tuvo que batallar por permanecer, por mantenerse firme. Entonces, de alguna manera, el mismo ejemplo o esa misma, llamémosle, tipos de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, el Señor dice, ahora sus batallas ya no serán tal vez con esa espada o esa arma física, sino son más que todo espirituales. Entonces Pablo le decía a Timoteo de esta manera,
pelea, dice en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. O sea que aquí hace una batalla espiritual. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Desde que nosotros abrazamos la cruz de Cristo, prácticamente respondimos a un llamado de Dios. Y nos comprometimos a decirle, Señor, por cuanto tú nos compraste por precio, estamos destinados a tomar esa profesión de creyentes. Y la única forma de manifestar de que tú estás con nosotros es que otros lo miren, cuando dice aquí, en presencia de muchos testigos. Entonces, prácticamente el que tengamos nosotros ese deseo de pelear sigue, sigue en sintonía a que nosotros peleemos por las cosas que valen la pena. Por ejemplo, si tu hogar se está desquebrajando o tal vez no llegando a ese extremo, pero empieza a tener conflicto, pelea la buena batalla por mantener el hogar, porque es el propósito de Dios que tengamos nosotros, pues una familia estable, un trabajo estable, relaciones estables. Pelea esa buena batalla que el Señor te dice. Y cada vez que nosotros logremos, pues, pelear, el Señor quiere que nosotros seamos vencedores, que seamos aprobados. Imagínense, cuando Pablo le instruye a Timoteo, él le dice, la vida del creyente evoluciona. Hemos visto en varios discipulados que hay que alcanzar cierta madurez. Entonces, el que llega a la madurez de soldado prácticamente llega a una estatura bastante completa. Pero si usted me acompaña en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice, la vida del creyente comienza como un labrador. ¿Por qué? Porque él tiene semilla y la está sembrando y siempre busca un propósito que es el fruto de lo que siembra, ¿verdad? Pero conforme va desarrollando su vida espiritual, llega a ser un atleta. Entonces el atleta prácticamente ya no busca un fruto para subsistir, sino lo que quiere es una presea para mostrar un premio. Pero aún así se le aprueba porque es el fruto de su esfuerzo o es la presea de su esfuerzo. Pero después Pablo dice que el nivel más alto es cuando uno llega a ser soldado. ¿Por qué el soldado? Porque el soldado realmente lo que busca es agradar al que lo reclutó. Diga conmigo, no hay mejor forma que procurar agradar. Y por eso dice en 2 Timoteo 2:15, posteriormente, después de estos versos, usted lo puede leer en casa, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que comienza como labrador, atleta y llega a ser soldado, que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces aquí encontramos que realmente el labrador tiene una herramienta, el atleta tiene una herramienta y el soldado tiene una herramienta que es manejar, pero aquí es la palabra de verdad. Entonces, tan lindo el Padre porque ahí nos empieza y prácticamente nos regresa y nos dice, recuérdense, hay una arma que yo les he dado que si ustedes la toman y la usan con destreza, ¿cómo es que le decía Pablo? Si la usan con precisión, decía, con precisión, la palabra de verdad, entonces van a poder obtener la victoria. ¿Y saben de qué arma hablamos? Bueno, nada menos que de la espada. Entonces vaya conmigo, porque cuando oímos o vemos en la escritura la palabra espada, siempre la habla como una forma de tomar la victoria. Y el Señor dice, tú puedes tener la victoria y tienes que aprender a utilizar la espada. Dice Efesios 6:17 de esta manera.
tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este verso es el último verso de una serie de versos que hablan acerca de la vestidura del soldado. Ahí prácticamente el Señor nos dice que para poder pasar el día malo, resistir el día malo contra las acechanzas del enemigo y sus dardos tremendos, tenemos que estar equipados. Y él habla ahí de una vestidura completa, desde el casco, que es el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, los lomos de la justicia, sentados en nuestra, pues en la parte, esta vestimenta de abajo, y ahí llega hasta las sandalias. Pero cuando habla de la palabra, habla que es una espada. Y esta lo encontramos también en Hebreos 4:12, cuando dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Como una espada, penetra. Cuando usted agarra un filete y lo parte en dos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. El tuétano es hasta llegar al hueso. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo en este verso es muy importante, porque aquí encuentras tú que la espada de Dios o la palabra ayuda a separar las cosas del alma y del espíritu. O sea, las cosas emocionales, las cosas intelectuales, con las cosas que le agradan a Dios, que son las cosas del espíritu, ¿verdad? Pero lo más importante es que con la palabra tú puedas discernir. Repite conmigo: aprenderé a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra, discernir, pues obviamente viene del vocablo discernimiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a discernir. Pero en todo esto, ¿por qué es tan importante utilizar la palabra de Dios? ¿Y por qué aprenderla a manejar? Porque encontramos en la Escritura varios versos que hablan de que nosotros tenemos que tener pericia. Pericia es tener esa, llamémosle, entrenamiento para poder utilizar un elemento. Pericia para jugar fútbol, pericia para algún deporte, para un arte, pericia. Entonces, igual es pericia con la espada. En otras palabras, pericia con el manejo de la espada, ¿verdad? Y ejemplos de esto lo encontramos cuando habla acerca de la iglesia en Cantar de los Cantares, que habla y dice esta: ¿quién es esta que surge como el amanecer, bella como la luna, esplendorosa como el sol, imponente? Mire cómo habla de la iglesia, imponente, que es la sulamita, o bueno, se habla de la iglesia porque en Cantar de los Cantares hay una relación de un hombre con una mujer. El hombre es una figura de Jesucristo y la mujer es una figura de su amada, y la iglesia es la amada de Jesús. Y aquí dice que es imponente como ejército en orden de batalla. Pero la iglesia tiene algunas personas que están cubriéndola, que la están protegiendo, como dice en el verso, en Cantar de los Cantares 3:8. Todos expertos, mire, todos expertos con la espada, adiestrados para combate, cada uno con su espada a la cintura, por temor a que alguien la sorprenda de noche. Nuevamente, hablamos de la noche. La noche está cerca, dice, ¿verdad? No, la noche está avanzada, decía Pablo, y el día está cerca, ¿verdad? Entonces, prácticamente, nuevamente, nos vuelve a animar a que nosotros tengamos pericia, que nosotros podamos tener seamos expertos en el combate. ¿Cómo funciona eso? Únicamente aquel que anhela conocer su palabra. La palabra de Dios no es solo historias, porque alguno dirá,
es que yo cuando leo la Biblia es como estar historias de como de los hebreos y después como que se fueran anécdotas. No, lo que es importante es que en cada experiencia que hubo en alguno de los personajes o cada anécdota, tú puedas decir cómo me puede hablar, porque en muchas de estas aparece o interviene el Señor obrando. Entonces tú puedes decir, así como Él, por ejemplo, se presenta como una roca que daba agua en el desierto, el Señor en mis desiertos te puede presentar como una roca que nos dé el agua. Agua es figura de la palabra y figura del Espíritu. Señor, danos en los momentos difíciles lo que tú tienes. Entonces el Señor te dice, aprende de mi palabra. Aprende lo que yo he hecho. Aprende de lo que estoy diciendo y de lo que voy a hacer. Y de esta manera, pues, vamos a encontrar que la palabra de Dios se vuelve, ¿sabes cómo lo digo yo? Se vuelve algo rico, algo como una esperanza, como aquel rocío que dice la Escritura en tiempo de verano. O sea, cuando usted ha ido a algún parque de diversión, cuando hay mucho calor. Hay algunos parques temáticos cuando uno está ahí con su short, su playerita y hay mucho calor y de repente aparecen unas como regaderas automáticas que están echando agua, están disparando agua. Y cuando uno se pone ahí cerca dice, ¡ay, qué rica esta agua! Siente uno frescura. Bueno, de la misma manera es lo que quiere hacer la palabra. Pero la palabra o el Señor nos dice, pero conforme tú aprendas de mi palabra, te vas a volver diestro y vas a poder entonces discernir las cosas que son buenas o son malas. Por supuesto que la palabra de Dios nos ayuda a discernir y esto lo voy a volver a recitar porque esto es muy importante. En Hebreos 5:14 dice de esta manera, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra. Nos da la habilidad de discernir y poder saber, esto me conviene o esto no me conviene. Entonces uno logra prácticamente diferenciar, así como dice que es como una espada que separa lo que es del espíritu y de la carne. Entonces igual la palabra te dice, yo logro separar y que tú puedas ver las cosas buenas y las cosas que te convienen, ¿verdad? Entonces de esta manera uno dice, yo tengo que practicar, tengo que ejercitarme en esto, tengo que ser diestro en ello. Cualquiera dirá, pero mire, yo leo mucho la Biblia y me aburre. Es que no se trata de que te aburre, sino que tú agarres tal vez, si lo haces de noche, bueno, yo lo hago en la noche, a veces en la mañana cuando me despierto, pero agarra un verso o dos versos y trata de meditar en ellos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces tú empiezas a meditar. Ya no sigas leyendo, sencillamente un verso te empieza a decir, bueno, sí, la Biblia es como una lámpara y también lumbrera a mis pasos, a mi camino. O sea que si yo utilizo la Biblia para que me muestre dónde debo poner mi paso, quiere decir que me puede ayudar en mis decisiones a corto plazo. Y es una lámpara que me dice a dónde tengo que ir. Entonces ahí uno empieza prácticamente a descubrir elementos que nos ayudan a entender mejor. Así lo dice Hebreos 10:16. Dice de esta manera, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. O sea que conforme uno vaya meditando, mientras que uno vaya reflexionando en las porciones de la Escritura o de la palabra y miras cómo puedes utilizarla, dice este verso, léalo ahí conmigo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes
las escribiré. En otras palabras, la palabra empieza a ser parte de nuestra vida, parte de nosotros. Y ¿sabes qué es lo lindo de todo esto? Es que llega un momento en que la palabra se convierte en como decirte, como un escudo alrededor tuyo. Porque en momentos difíciles, cuando te enfrentes situaciones de adversidad, de conflicto, prácticamente tú dirás, es cierto, el Señor está conmigo. Y empiezas tú en momentos difíciles, ¿sabes? Empieza a brotar de adentro esos pasajes que uno aprendió, ¿verdad? Entonces uno empieza a decir, es cierto, esto es lo que dice la Escritura. Y mire, a mí me ha pasado muchas veces. No tienes que estar con la Biblia aquí dentro de bueno, uno la tiene en su celular ahora, pero cuando uno tiene una situación complicada, ¿qué es lo que sucede? Que de repente empieza como que oyendo una vocecita aquí. No, hombre, el Señor te dice esto, el Señor te dice lo otro. Entonces uno dice, es cierto. Entonces uno piensa a escoger mejor. Diga conmigo, no hay como poder escoger mejor, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir viendo porque eso es parte de lo que vamos a estar hoy viendo. ¿Dónde discernir, verdad? Estamos hablando de que la palabra nos ayuda a separar o a discernir. Entonces dice varios ejemplos la Escritura, que cuando uno come la Santa Cena, dice en 1 Corintios 11, 29, uno tiene que aprender a ponerse delante de Dios y decirle, Señor, para tomarla dignamente, la Santa Cena, ayúdame a discernir si en mi vida hay cosas malas, si he hecho algo que no te agrada. Y de repente empieza ahí, sí, ¿te acuerdas que dijiste esto, hiciste lo otro? Entonces uno viene y dice, perdóname, perdóname. También dice que cuando uno se enfrenta ante cualquier situación, pueden haber espíritus que no son de Dios. Y tenemos que tener ese don de discernimiento de espíritus, como lo dice 1 Corintios 12:10. O digamos, para ir más allá, dice que había un pueblo de los israelitas de la tribu de Isaacar, que ellos tenían la habilidad para poder discernir los tiempos, o eran expertos en los tiempos. Entonces ellos podían determinar, ahora es el tiempo para tal cosa, ahora es el tiempo para lo otro. David consultaba mucho a los de Isaacar, dice en 1 Crónicas 12:32. Entonces, ahora, como te mencioné ahorita, muchas áreas en la vida nosotros tenemos que aprender a discernir. O sea, a discernir es como decir, saber escoger si realmente eso me conviene, no me conviene. Hoy estamos comenzando este discipulado, pero finalizamos el discipulado anterior que se llama saber cómo escoger o escoger lo mejor. Y encontramos en la Escritura que en muchas comparaciones el Señor te dice, escoge esto, porque esto es lo que te conviene. Y Él nos como que dice que hay una comparación. Nosotros tenemos que aprender a escoger lo mejor. Tú tomas la decisión para escoger. Yo tomo la decisión de saber qué es lo mejor para mi vida. Y cada uno empieza con la ayuda del Espíritu Santo trazando. El Señor como que pone el camino delante de nosotros. Por ejemplo, el verso lema de lo que vimos en el discipulado anterior de saber cómo escoger estaba en Filipenses 1, capítulo 1, verso 9 y 10. Si alguno estuvo viendo este discipulado y si no has tenido la oportunidad de verlo, te lo recomiendo. Oye, lo que te digo de corazón, te digo, te lo recomiendo, porque te va a ayudar a encontrarte con un montón de situaciones o momentos donde tú tienes que aprender a escoger. Y ahí hay ejemplos de cómo escoger lo mejor. Por ejemplo, Pablo les decía a los de Filipos en este verso, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero, en todo discernimiento. O sea, mire, el amor de Él es en oración
que nosotros podamos conocer más el concepto de discernir, pero con el fin de escoger lo mejor, con el fin de que podamos ser puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, prácticamente, ¿cuál es el fin de poder ser mejores creyentes? ¿Cuál es el fin por lo cual el Señor quiere que nosotros alcancemos esa estatura de soldados? ¿Cuál es el fin que nosotros podamos madurar? Pues el día de mañana que estemos delante de un tribunal que dice la Escritura que va a suceder, que todos tenemos que comparecer, a los creyentes cristianos, tenemos que comparecer al tribunal de Cristo y Él nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos, ya sea bueno o sea malo. Ahí no es para salvación, ya somos salvos, pero es para recibir recompensas. Entonces, qué lindo es poder decir, Señor, el día de mañana que esté delante de tu presencia, que tú me puedas coronar. Dice que el Señor nos da coronas de gloria, coronas de vida, coronas de justicia, hay muchas coronas. Y el día de mañana también delante del trono de Cristo, nosotros se las vamos a devolver, dice, se las vamos a dar. Bueno, entonces, ¿qué puede hacer la espada por nosotros? Nos ayuda a discernir. Bueno, pero también la espada nos ayuda a otro propósito. La espada o la palabra de Dios nos ayuda a edificar. No hay como que nosotros podamos pensar en cómo construir nuestro futuro, cómo construir aquello que late en nuestro corazón. Bueno, en Nehemías capítulo 4, verso 18, hay un ejemplo muy lindo, muy particular. Y dice que el equipo de gente que trabajaba en la reedificación de los muros del templo, dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Esta es una figura diciendo que aquel que edifica, si utiliza la palabra de Dios, seguro que le va a ser útil, que es lo que dice en Efesios 4:12, que Dios nos dio ministerios, nos dio habilidades, nos dio incluso personas con ciertas capacidades. Dice ahí, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, pero con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Señor amado, que yo pueda sentirme útil en tu edificio o en tu edificación. Pablo hizo lo que dice, que todo cimiento, todo edificio todo edificio tiene cimientos, ¿verdad? Entonces cada uno tiene que velar cómo sobreedifica. El cimiento obviamente tiene que ser Cristo. En Él debemos nosotros que estar sostenidos, o sea, nuestro fundamento sobre el cual nosotros levantamos todo tipo de edificio tiene que ser en la roca. Y la roca debe ser Jesucristo. Diga conmigo, mi roca es Cristo. Muy importante que nosotros, todo lo que hagas, esté soportado por nuestro amado Señor Jesucristo. Y sobre esto ya puede uno sobreedificar, ¿verdad? Tan lindo, ¿verdad? Bueno, pero dice también que la palabra de Dios o la espada nos da sabiduría. Entonces ya vimos varios. La espada o la palabra de Dios nos ayuda a discernir. También la espada o la palabra de Dios nos ayuda a edificar. Pero también la palabra de Dios nos hace sabios. Nos da sabiduría. Y vamos a agarrar aquí un ejemplo que es con Salomón. Salomón dice que él le pidió sabiduría a Dios y Dios se la otorgó. Lo hemos visto en varios discipulados. Pero aquí hay un ejemplo de cómo es que él utilizó esa sabiduría. Dice que una mujer se presenta delante de otra mujer y le dice que ellas tenían necesidad y sacrificaron, ambas tenían 2 bebés, cada uno tenía su bebé. Y una dijo,
pues sacrificamos tu hijo por la necesidad. Y dice que Salomón le dijo, y la otra le dijo, ya no quiso. Entonces, no, perdón, este es otro ejemplo que estoy dando, que pasó en el tiempo de otro rey. No, aquí fue una cosa muy sencilla, que las mujeres tenían cada uno su hijo. Y sucede que cuando estaban durmiendo, uno de los hijos falleció. Entonces, una de las mujeres, la bandida, vino y agarró el hijo de la mujer que estaba, que estaba vivo y se lo puso en su pecho. Entonces, al otro día, la mujer, cuando vio a su bebé que estaba muerto, dijo, pero este no es mi bebé, ese es mi bebé. Entonces dijo, no, dame mi bebé, no, este es el mío, este es mi bebé. Entonces llega Salomón y les dice de esta manera. Bueno, él resolvió con esto. Ya estaba yo hablando de aquel pasaje cuando se comieron a los bebés. Uy, qué terrible. Pero dice aquí, en 1 Reyes 3:24, y el rey dijo, tráiganme una espada, y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo, el niño que está vivo, pártanlo en dos. Entonces, la verdadera mamá dijo, no, que ella se quede con él. Y la mamá que se había robado al niño dijo, sí, pártanlo. Entonces vino el rey y dijo, agarren el niño vivo y se lo entregan a la mujer que pidió que lo regalaba, porque ella sí tenía amor de madre. Entonces dice que temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. En otras palabras, la palabra de Dios, que este es un ejemplo de esta espada, nos da sabiduría. En Jeremías 8:9 dice, Jeremías 8:9 dice ahí, léalo ahí, ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Aquel que desecha la palabra de Dios, dice Jeremías, ¿qué sabiduría ha de tener? Tal vez es la sabiduría que dice en Santiago, dice que hay sabiduría terrenal, que es diabólica, ¿verdad? Y que, pues, obviamente, su fundamento no es de Dios. Entonces hay que tener cuidado, porque uno dice, Señor, dame sabiduría para poder servirte. Bueno, entonces, ya vimos qué es lo que hace la espada. La espada o la palabra de Dios nos da discernimiento. Nos permite edificar, ¿verdad? Y nos da sabiduría. La sabiduría es para poder conducirnos en la vida. Pero también la espada o la palabra de Dios nos da dirección. Mire cómo dice este verso en el Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. O sea que la palabra de Dios nos instruye a poder saber qué camino tomar. Bueno, también lo dice el Salmo 3:6, reconócele en todos tus caminos y él enderezará las sendas. Mire qué lindo este verso. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que Dios es el que pone camino cuando no lo hay y también endereza las sendas. No hay como decirle, Señor, ayúdame a enderezar mis sendas si ando torcido. Y dice también en Isaías 42:16, leámoslo todos, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré, cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. En otras palabras, el Señor dice, si yo soy el que hice el ojo, okay, por supuesto, no daré vista al que lo tiene. Si yo soy el que hice el oído, no oiré, ¿verdad? O sea que el mismo Dios dice, si yo soy el que los cree para un propósito, ¿no será que no los voy a conducir en un buen camino? ¿No los guiaré? ¿Verdad? Aun cuando estén ciegos o en tinieblas, dice ese verso, que es muy delicado. Pero yo lo que hoy te vengo a decir es, aprende a reconocer a Dios en tus caminos y decirle, Señor, muéstranos por dónde hemos de caminar, qué hemos de decir, qué hemos de hacer en todo sentido. Y de esta manera vamos a encontrar que la palabra de Dios nos revela
Porque si algo quiere el Señor es revelar nuestro destino, que tú tengas certeza. No, el anhelo del Padre no es darnos la papa pelada, sino que nosotros aprendamos a tratar esa papa, pelarla y a poder degustarla. Pero Él nos va a dar las herramientas, nos da los elementos para poder encontrar el propósito. Dice la palabra de Dios que si algo quiere Dios es revelarnos. Dice de esta manera en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Mire, Dios tiene sus secretos, pero Él dice, pero aquel que los escudriña y las revela, a Él le pertenecen y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. Y eso es lo que Daniel descubrió, que llenándose de la palabra de Dios, él podía encontrar la revelación de ciertos textos que le llegaban a su mano. Mire cómo lo dice Daniel 9:2. Yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que me fue revelada al profeta Jeremías. Qué curioso, ¿verdad? Que él dice, me fue revelada a mí, pero se lo dio también al profeta Jeremías. En otras palabras, aquí Daniel, bueno, acuérdese que Daniel, él se llama, que el libro de Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque ahí se revela. Apocalipsis significa revelación de Jesucristo. Entonces, en el caso de Daniel, él tiene la revelación de las cosas del fin. Y él logra encontrar que varias situaciones iban a suceder para los tiempos que estamos viviendo. Entonces él viene y le pide a Dios, muéstrame. Y Dios le muestra. Por ejemplo, él logra descubrir ahí, o no descubrir, sino de revelar, ¿verdad? Acerca de que son 69 semanas de historia, pero hay una última semana. Y esta última semana es la semana 70 de Daniel, le llaman, que es una semana de años, o sea, son 7 años, que habla de la tribulación y gran tribulación que menciona Apocalipsis en el capítulo 9, donde hace mención de la tribulación y gran tribulación. El Espíritu nos dice, búscame y te revelaré todas las cosas. Y eso es lo que quiere el Padre, que nosotros encontremos y nos llenamos del Espíritu de Dios. El Espíritu se quiere revelar y nos quiere mostrar, como que llevar de la mano. Yo te llevo de la mano. Ven, yo te llevo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 19 de esta manera. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Todo, hasta las profundidades de Dios. Señor, yo quiero conocer cosas que tal vez les han vedado. Dice que para los que no son espirituales o los naturales, dice la Escritura, las cosas del Espíritu son locura, dice. No las logran entender, pero aquel que es espiritual se le revelan ciertas cosas. Tal como dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que el creyente, por la fe que pone en la palabra y en el Hijo de Dios, se le revela, porque el Espíritu Santo le muestra todas las cosas. Bueno, rápidamente, y para terminar este discipulado, yo quiero llevarte también a decirte, también la palabra o la espada de Dios nos ayuda a poder alabar, a adorar. No hay como poder adorar en el Espíritu, dice. Pues alabar con certeza de corazón. Y poder decir, Señor, yo te alabo porque te amo en todo momento. Mire cómo dice el Salmo 149, verso 6. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas. La palabra de Dios de dos filos
en sus manos. Aleluya. Sí, Señor, que podamos alabarte con esto. Y dice, pues para finalizar el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y número 10, 14 dice, ¿por qué? ¿Por qué entrar por las puertas con acción de gracias? Porque el Señor dice, siempre que tú me busques, comienza con una adoración, comienza con una alabanza, comienza alabando, me dice el Padre. Por eso cuando usted empieza en adoración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es una alabanza. Declarar lo que es Él. Padre mío, te alabo porque tú eres grande. No comience pidiendo. No, hombre, no. El Señor no es una muchacha, no. El Señor quiere ser adorado. Y por eso hasta el mismo ejército de Israel, cuando salían a la guerra, el primero que iba a la batalla era, dice, la bandera del campamento de los hijos de Judá. Según sus ejércitos partió primero. O sea que Judá primero y la victoria llegará. ¿Por qué? Judá significa alabanza. Alabanza. Aleluya. Bueno, mis amados, hoy hemos aprendido bastante de cómo utilizar la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz, más cortante que separa las cosas del espíritu y del alma. Y nos permite conocer, discernir entre el bien y el mal. El discernimiento es clave en la conducta del creyente. La palabra de Dios, su espada, nos permite a edificar, a construir propósitos. La palabra de Dios nos permite a ser sabios, tener sabiduría. La palabra de Dios dice que también nos permite tener una revelación. Nos revela las cosas que vienen pues por delante. Y por último, la palabra de Dios nos permite alabar, nos permite adorar como Él se lo merece. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por todo aquel que me ha estado escuchando. Permite que esta enseñanza llegue a lo más profundo de su corazón, y aquel que esté atravesando alguna situación difícil, Padre, ayúdalo, bendícelo, te lo ruego. Desde ya te doy gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.